6 artistas aragoneses protagonizan la exposición Escuela de Roma, pintores aragoneses en el cambio de siglo. Las obras de Pradilla, Salinas, Pallarés, Esteban, Barbasán y Gárate se reúnen por primera vez en una misma muestra. Son indudablemente los 6 mejores pintores, y de todos ellos yo quiero destacar algo en conjunto, y es que se llevaron muy bien, que a veces entre pintores y los artistas pues hay sus recelos, al revés. Se llevaron muy bien, se apoyaron, sobre todo porque tenían un guía y un maestro, que fue Francisco Pradilla, que fue un hombre muy generoso, ayudó a todos. Esta exposición está compuesta por 51 obras realizadas por esta generación de aragoneses durante el periodo que vivieron en Roma, donde coincidieron en algún momento. Este es un cuadro que es un poco su testamento estético espiritual, así lo interpreto en el catálogo. Pradilla pintó además muy pocos floreros, me parece que yo conozca hasta ahora el único. Sí que pintó flores, como todos, les gustaban las flores, que luego utilizaban en sus cuadros pues según les convenía. Y digo que es como su testamento estético, con cierta nostalgia, porque representa las flores con un fondo de un cuadro de historia, o una réplica de un cuadro de historia. La muestra, organizada por la Universidad de Zaragoza en colaboración con la Academia de España en Roma, se inaugura esta tarde y podrá visitarse hasta el próximo 13 de julio en el edificio Paraninfo.